En un mundo de cambios e intolerancia religiosa, nació una pequeña llamada Hipatia en Alejandría, un personaje que sobresalió de entre muchos por sus conocimientos de filosofía, matemáticas y astronomía. Una mujer que dejó claro que el conocimiento no tiene en particular un género específico. ¿Te gustaría saber más sobre ella? Quédate aquí en Historia para Todos. Una mujer dedicada a la ciencia, curiosamente, no tenemos obras escritas de ella, o al menos no se han encontrado como tal. Las citas que hacen referencia a esta gran mujer son meramente griegas, pero sí con mucho peso en la historia. Pero continuemos. Los datos aceptados en la historia son de procedencia de autores bizantinos, y son los siguientes. Hipatia nació en Alejandría alrededor del año 370. Unos dicen que más, otros dicen que menos, pero es la fecha más aceptada. Hija del matemático y filósofo Teón, fue educada y enseñada por él en esas disciplinas y dedicó su vida a la enseñanza de la filosofía. Eso sí, de manera muy sobresaliente. Esa dedicación a sus estudiantes y al marco filosófico, pues no le permitió tener alguna relación amorosa. Es decir, era virgen de cuerpo y alma. De su aspecto físico, todo cuanta persona le conocía admiraba su belleza y sobre todo su conocimiento de matemáticas, filosofía y astronomía, ya que eso era solo conocimiento de hombres, o por lo menos se manejaba en aquel entonces así. También se sabe de ella en su trágica muerte, quizás es lo más documentado, de la cual hablaremos más adelante. Hasta ahí son los datos aceptables, pero existe más sobre esta gran mujer de manera indirecta, lo que nos lleva a ciertas aproximaciones de sus etapas como mujer en la ciencia y en la filosofía. Alejandría era un foco cultural prestigioso de Oriente. Existía un museo llamado Casas de las Musas, que en aquel entonces todavía se mantenía vigente. Alejandría sobrevivió al declive de Grecia, al crecimiento intelectual judío, a la expansión de Roma y al nacimiento del cristianismo. Para ser más exactos, sobrevivió 7 siglos, y sin contar toda la bola de saqueos a los que se vio sometida. Pues ahí estaba Hipatia, en ese foco de riqueza histórica, cultural y científica. En ese plano de cristianización en el cual estaba Hipatia, se perseguía a cuanto estuviera en contra, incluyendo judíos y filósofos, y esa persecución lamentablemente le tocó a ella. Pero continuemos. Teón, como ya habíamos mencionado, padre de Hipatia, dirigía el museo Casa de Musas, y no es de extrañarse que su formación haya empezado ahí, en el seno familiar, donde su papá pues estaba enseñándole a su pequeña. Cuando Hipatia nació, ya existía una escuela filosófica llamada el neoplatonismo, en la que había sido el fundador nada más y nada menos que Plotino. Los conocimientos matemáticos la hicieron adherirse rápidamente a esta corriente de pensamiento, porque fue desde esa base en la que Hipatia encontró el camino para entender la filosofía platónica. No en vano para Platón, fundador de la academia, muchos años atrás, las matemáticas eran la piedra angular de su pedagogía. Hipatia fue la primera mujer que enseñó en Alejandría impartiendo cursos públicos sobre Platón, como Aristóteles, como a los 25 o 30 años de edad asumía la dirección de esa escuela, y eso era algo muy importante para la época. Hipatia era sencilla, explicaba sus conocimientos a quien quisiera escucharla, lo hacía por las calles o fuera de su casa, muy común en esa época. Explicaba a cualquier filósofo, pero sobre todo a Platón y Aristóteles. Ella no era cristiana ni pertenecía a ninguna comunidad religiosa. Ella admitía a todos, y eso no tenía contento a muchas personas. Su belleza no era un obstáculo. Al estar rodeada de varones casi todo el tiempo, ella enseñaba como toda una profesional. Usaba un manto llamado tribón, para así mantenerse sencilla todo el tiempo y estar libre de artificios. En la cuestión sentimental hay una anécdota sobre su vida. Resulta que uno de sus discípulos se enamoró de ella profundamente, tanto que cayó enfermo porque ella no le correspondía. La pregunta sería, ¿cómo lo curó de este mal? Pues hay 2 respuestas. La primera se dice que fue a través de la música. No se sabe si ella tocaba algún instrumento. Pero la segunda viene del filósofo Damasio, donde dice que Hipatia le enseñó un paño ensangrentado y le dijo, ¿esto amas? Pues esto soy, un menstruo, algo sin valor, nada hermoso.
refiriéndose a los periodos que la mujer tiene en la actualidad, ya sea regular o irregular. Este hombre, muy avergonzado, se marchó y se hizo prudente ante la enseñanza de Hipatia, es decir, le guardó respeto y este hombre fue curado. Como ya habíamos mencionado, sus cursos públicos tenían mucha afluencia de personas, varones en su mayoría. Incluso llegó a tener personas muy importantes, como el representante del emperador romano, el prefecto de Egipto llamado Orestes, y su discípulo más señalado, Cinesio de Cirene, filósofo platónico que se hizo cristiano, el cual al tiempo se convirtió en obispo de Ptolemaica. Esto tuvo gran trascendencia porque fue la primera vez, otra vez, donde esta filósofa se convertiría en interlocutora del cristianismo, al que suministró gran parte de su sistema conceptual. ¿Cómo podemos verificar esto? Sería la pregunta. Cinesio de Cirene en sus escritos recogió gran parte de la sabiduría y enseñanza de Hipatia. En una de sus epístolas pide consejo a su maestra sobre la publicación de 2 de sus libros y le menciona lo siguiente: sobre todo esto aguardaré a que des tu juicio, le escribió a Hipatia. En suma, estamos ante una mujer erudita que entre los siglos III y IV cultivó la filosofía, las matemáticas, la geometría y la astronomía, disciplinas que la llevaron en un momento dado en realizar alguna aplicación práctica. Se le atribuye una especie de planisferio o astrolabio. El otro instrumento es un hidroscopio, aunque esto ya había sido atribuido a Arquímedes. A ella se lo piden con especificaciones Cinesio de Cirene para sus actividades personales. Lo último que sabemos de ella es su trágica muerte. Ella tenía alrededor de 45 años cuando unos fanáticos, parece que dirigidos por Cirilo, obispo de Alejandría, la buscaron, la tiraron fuera del carro donde iba, la arrastraron, la desnudaron y lapidaron. Después la descuartizaron miembro por miembro y después los reunieron para llevarlo a un lugar llamado Cinarón para que los consumiera el fuego. Y así narra su trágica muerte Sócrates, escolástico, historiador del siglo V. Esto fue tan escandaloso que se expresó una queja en contra del obispo de Alejandría, pero no se castigó a ninguno de los culpables. En una época de intolerancia religiosa vivió y murió Hipatia, pero su legado ha pasado a la historia y ha llegado aquí a nuestro presente. Para poderla describir mejor, cito las palabras de Paladas, un epigramático griego, sobre Hipatia, y dice lo siguiente: cuando te miro, te adoro a ti y a tus discursos, teniendo ante mi vista la morada astral de la Virgen, pues tus hechos pertenecen al cielo. Venerable Hipatia, ornamento de palabras, astro intacto de la enseñanza y sabiduría. Si el video te latió, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Déjanos tu comentario. Esto fue Historia para Todos.